Hoy en día imaginarnos un mundo sin videojuegos parece imposible, y es que los videojuegos forman parte de la cultura popular, tanto así que actualmente puedes jugar videojuegos en un sinfín de dispositivos electrónicos, pero es que aunque seas o no un gamer, seguro de que alguna vez te has preguntado cuál fue el primer videojuego de la historia, y de qué trataba, en qué año salió, quién lo inventó, cuándo se creó, en qué se jugaba. Pues ponte cómodo y no te despegues del video, y si estás comiendo a esta hora muy buen provecho, porque el día de hoy trataré de responder a todas esas dudas, que probablemente no te dejan dormir por las noches XD. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Bien, volviendo al tema, probablemente lo primero que se te viene a la mente sea Pong, aquel juego de video de ping pong creado por Atari para la arcade con el mismo nombre del juego, del cual probablemente hablaré en otro video, pero déjame decirte que estás equivocado. Saber cuál fue el primer videojuego de la historia es un poco complicado de declarar, dado que hasta la fecha se sigue debatiendo por cuál fue el primer juego de la historia, y es que depende a quien preguntes te ofrecerá una respuesta diferente. Pero para saber cuál fue el primer videojuego de la historia es muy importante que primero definamos qué es un videojuego. Y es que ha sido bastante complicado asignar el título oficial del primer videojuego de la historia a algún juego, por las múltiples definiciones de videojuego que se han ido dando con el pasar del tiempo, pero para este video tomaremos como base dos definiciones. Si nos atenemos a la definición clásica de videojuego, la RAE, o sea la Real Academia Española, dice que un videojuego es un dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. En cambio, si nos ceñimos a otras definiciones menos tradicionales, un videojuego puede ser lo siguiente: juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Pero antes de comenzar a hablar del primer videojuego de la historia, cabe resaltar que según Wikipedia el ajedrecista, el dispositivo de entretenimiento de tubos de rayos catódicos INIM son los primeros videojuegos de la historia, pero al leer a fondo no cumplen con la definición de videojuego antes vista, y hasta el mismo Wikipedia lo acepta, así que para este video los descartaré y tal vez hable de ellos en otro video. Ahora sí definamos cuál fue el primer videojuego de la historia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos matemáticos que formaron parte de esa guerra se reincorporaron al mundo estudiantil y muchos de ellos fueron responsables de la creación de las primeras computadoras. Ahí es donde, en 1952 Alexander Shaft Douglas, uno de los padres de los videojuegos como los conocemos hoy en día, que en aquel momento era estudiante de doctorado y poco después se convirtió en profesor de informática de la Universidad de Cambridge, se encontraba preparando su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. Aquel trabajo fue un ejemplo con el cual este joven profesor intentó demostrar la relación entre el hombre y la máquina, por lo que tenía acceso a una limitada, pero relativamente potente, máquina de cálculos electrónicos. Ahí es donde el profesor británico de poco más de 30 años, diseñó un computador llamado EXA donde se podía jugar al 3 en raya, en inglés Noughts and Crosses y conocida normalmente como OXO, el Noughts and Crosses, también llamado OXO. El juego era una versión computarizada del 3 en raya o X0, que es una antigua computadora británica que fue uno de los primeros ordenadores capaces de almacenar las instrucciones de los programas que ejecutaba, permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. Y como seguro lo recuerdas, ganaba el primero que lograra una línea de 3, recta o en diagonal de X y 0. Cuando el juego era cargado, la pantalla mostraba un mensaje en el que se indicaba al usuario que eligiese quién haría el primer movimiento, si el humano o el computador. Una vez empezado el juego, el usuario indicaba en qué casilla iba a poner la X o el 0, mediante el disco giratorio que traían los teléfonos de antes, que de seguro has visto en más de una película. Aunque el disco poseyera 10 números si contamos el 0, en este caso solo se usaban números del 1 al 9 dado que solo hay 9 posibles espacios, o sea que cada número representaba un espacio para poner un X o un 0, y, acto seguido, el computador respondía colocando el X o el 0 en espacio seleccionado en el tablero. La historia llegaba de esta manera a una auténtica cima desde la cual se iniciaría un largo y fascinante viaje que aún no ha terminado. Este juego puede ser considerado uno de los primeros videojuegos creados, a pesar de no extenderse al público, debido a las limitaciones en el campo de la computación existentes en el año que se creó, puesto que solo existía un prototipo que él diseñó, y también influyó el hecho de que fue creado con una finalidad académica, lo que lamentablemente hizo que el juego OXO de Douglas no tuviera excesivo éxito que se merecía entre el público de la calle.
Pero como dije anteriormente, al día de hoy todavía existe un debate sobre cuál fue el primer videojuego de la historia y, al menos en mi opinión, este no fue el primer videojuego de la historia dado su falta de mandos apropiados, ya que se usaron una parte de un teléfono antiguo como mando y su falta de animaciones o de actualización en tiempo real. Así que les platicaré cuál creo que fue el primer videojuego de la historia, el cual se llama Tennis for Two o Tenis para dos, como se diría en español. En 1958 William Higginbotham, a quien considero yo como el padre de los videojuegos, obtuvo un puesto en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en 1947. Fue allí donde ideó Tennis for Two, el cual en lo personal yo considero el primer videojuego de la historia. A los ingenieros les tomó aproximadamente 2 días hacer el diseño. Este videojuego se mostró al mundo en octubre de 1958. Fue todo un éxito el día de la exhibición. Este primer videojuego en la historia, creado por William Higginbotham, resultó ser la estrella del espectáculo, para gran asombro de los asistentes e incluso del mismo Higginbotham. Los asistentes hacían cola para jugar una partida de este primer videojuego. Esta revelación tuvo lugar durante una jornada de puertas abiertas organizada en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Usando un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio. El osciloscopio es un aparato que mide gráficamente las señales eléctricas, básicamente como los que usan los doctores cuando alguien está en coma. Tennis for Two, Tenis para dos. Era un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Su propósito era recrear un partido de tenis que pudiese ser controlado por 2 jugadores. Los jugadores servían y voleaban usando controladores con botones y diales giratorios para controlar el ángulo de balanceo de una raqueta de tenis invisible con una vista lateral bidimensional de una cancha de tenis en la pantalla del osciloscopio. El cerebro de Tennis for Two era una pequeña computadora analógica que usaba un tubo de rayos catódicos similar a un tubo de televisión en blanco y negro. Conectó un osciloscopio a un ordenador de válvulas de vacío Model 30 fabricado por Donner Scientific Company. El libro de instrucciones de la computadora describía cómo generar varias curvas en el tubo de rayos catódicos de un osciloscopio, usando resistencias, capacitores y relés. Entre los ejemplos dados en el libro estaban las trayectorias de una bala, un misil y una pelota que rebota, todos los cuales estaban sujetos a la gravedad y la resistencia del viento. Mientras leía el libro de instrucciones, la pelota que rebotaba le recordó a un juego de tenis, y ahí nació la idea de Tennis for Two. La pelota era un punto en movimiento brillantemente iluminado, que dejaba estelas mientras rebotaba en lados alternos de la red. Los jugadores podían usar controles y pulsar un botón, que simulaba un juego de tenis en un osciloscopio. El equipo pesaba alrededor de 1 tonelada. En esencia, se trataba de una versión inicial del exitoso juego de Pong que surgió 14 años después. Higginbotham, quien desgraciadamente murió en 1994, hizo su invención para mostrar que la ciencia no solo se ocupaba para el mal, aunque él deseaba ser conocido por su trabajo en pantallas de radar y sus esfuerzos para frenar la carrera armamentista nuclear. Terminó siendo conocido por su importante contribución a un hito decisivo de la historia como lo son los videojuegos. Higginbotham nunca patentó su inventó porque, según palabras de él, la patente habría pertenecido al gobierno de los Estados Unidos y no hubiera ganado nada de dinero, y probablemente no fue consciente de lo grande que fue su innovación. Por eso es que en un hecho lamentable, la máquina en la que se jugaba tenis para dos fue desmantelada y sus componentes se utilizaron en otros proyectos, pero esto no quita que haya marcado un hito en la historia. Considero que este videojuego cumple todo lo necesario para ser considerado el primer videojuego, dado que cumple a la perfección la definición clásica de videojuego, ya que se desarrolla en una pantalla, tiene interacción y es animado, además de que usan mandos apropiados. De acuerdo con este argumento, el juego de Higginbotham parece encajar mejor en la definición de videojuego. Es por esta razón por la que yo considero a este gran hombre el padre de los videojuegos. No cabe duda de que estos dos genios han conseguido pasar a la historia de una forma muy meritoria como los auténticos precursores de los videojuegos modernos, aunque no todos opinarán que Tennis for Two fue el primer videojuego de la historia. Lo que sí podemos decir es que, tanto Tennis for Two como OXO y sus creadores fueron una parte clave de la historia de los videojuegos, que darían lugar a grandes empresas íntimamente dedicadas a la creación de videojuegos como Nintendo, Sony, Atari, etc. y nuevos sistemas de videojuegos de estas y más empresas, y también daría vida a grandes franquicias de videojuegos como Mario, Zelda, Sonic, etc. Básicamente inspiraron a toda una industria valuada en millones de dólares. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer videojuego de la historia?
Oxo o tenis para 2, pueden dejármelo en la caja de comentarios, yo con gusto los estaré leyendo. Sé que te gustó el video, así que no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir, y nos vemos hasta el próximo video.